Capítulo 67. Arco 3 Fase 2. Enfrentamiento Parte 3. Escena retrospectiva. Boruto, de 13 años, inmediatamente descansó bajo la sombra del árbol mientras todo el sudor salía de él. Acababa de terminar la última de las 5 sesiones de entrenamiento con su tío Sasuke, quien ahora se había ido a la torre del Hokage para asistir a una sesión informativa sobre la misión. El niño miró hacia arriba mientras se preguntaba si el hombre mismo era una máquina. Simplemente no podía evitar ser voluntario en estas misiones. Era como su padre, a menudo se veía a los dos trabajando juntos para detener cualquier amenaza. Hizo todas estas misiones con un solo brazo. Fue un poco alucinante cuando pensó en eso. También se preguntó si su tío tenía el otro brazo, estas misiones terminarían en unas pocas horas. No podía decir que todo fuera cierto. Aunque, con un solo brazo, ya podía derrotar a cualquier enemigo u oponente monstruoso. ¿Soñando despierto otra vez? Entonces, una voz familiar interrumpió repentinamente sus propios pensamientos. Boruto abrió los ojos mientras volvía su atención hacia cierta chica de anteojos de cabello negro azabache parada justo frente a él, con una mirada aburrida y cargando una bolsa de plástico con botellas de agua. Tienes toda la razón, Sarada-chan. Boruto sonrió mientras se rascaba la nuca. Se dio cuenta de que estaba soñando despierto, o quizás se preguntaba que no se dio cuenta de que su compañero de equipo ya estaba parado allí por Dios sabe cuánto tiempo. Sarada suspiró mientras sacaba una botella de agua y se la ofrecía a la rubia. Toma, bebe. Ella simplemente dijo. Aparentemente, ella fue la que compró las botellas de agua en la tienda de conveniencia cercana mientras su padre y su compañero de equipo estaban en su sesión de entrenamiento habitual. Gracias. Boruto sonrió mientras le daba una cálida bienvenida a la bebida. Lo tomó e inmediatamente abrió la tapa, bebió el líquido frío que fue una experiencia muy refrescante para ser honesto. No había bebido ningún líquido desde hacía horas. Estaba cerrado a la deshidratación. Sarada puso los ojos en blanco. Oh, no seas tan tonto. Dijo mientras se unía y se sentaba a su lado bajo la sombra del árbol. El viento se hizo fuerte en medio de un día soleado. Era un paisaje pacífico a partir de ahora. Probablemente era el que el rubio estaba buscando y esperando solo para aclarar su mente y recuperar su energía del cansancio. Supongo que esa sesión de sparring de hace un momento realmente te dio una paliza. Comentó la chica de cabello azabache mientras comenzaba una conversación. Boruto se encogió de hombros. Bueno, ¿qué puedo decir? Tu papá es realmente duro. Dio su propio comentario, con una ligera risa. Sarada simplemente asintió con la cabeza en señal de comprensión. Supongo que así es como papá trata a todos cuando quieren entrenar con él. Ella explicó. Y supongo que tienes mucha suerte de tenerlo como sensei. Ella añadió. Bueno, solo tiene un brazo y además podría derribar a cualquiera que se atreva a pelear con él. Boruto respondió y se rió levemente antes de volver a los mismos pensamientos que antes. También me pregunto qué tan fuerte es el tío Sasuke cuando era más joven. Sarada respondió con un suspiro. Entonces quieres enfrentarte a un papá más joven, que literalmente puede destruir a cualquiera con 2 brazos. Aclaró la declaración de su compañera de equipo. Algo como eso. Boruto simplemente dijo, antes de continuar. También me hace preguntarme si logré conocer a su yo más joven en el pasado, porque él era una persona diferente en ese entonces. Añadió. Sarada arqueó ambas cejas. ¿Te refieres al incidente de hace una semana? Ella preguntó. Boruto simplemente asintió. Todas estas historias que escuchamos de amigos y familiares, todavía son un misterio para mí con respecto al tío Sasuke. Él dijo. Cada vez que le pregunta sobre su pasado como genin, nunca le dijo nada al respecto hasta hace poco, durante una misión reciente que involucró a otro Otsutsuki, finalmente dejó escapar algo de la verdad, pero no entró en detalles. Sarada asintió con la cabeza en comprensión. Ella también tiene la misma historia. Su mamá solía decir que su papá era diferente en ese entonces y eso es todo. Aunque en este momento, estaba recibiendo nueva información de su compañera de equipo. Según él, su papá solía ser un shinobi que desertó de la aldea para perseguir sus propios objetivos, que se desconocían hasta el día de hoy. Le sorprendió, ya que era bastante obvio que no había posibilidad de que él hiciera ese tipo de acción. Estoy en shock como tú. Boruto soltó una risita. Sarada suspiró pero sonrió. Tienes razón. Ella dijo. Supongo que no podremos saber la verdad a menos que tengamos el dispositivo parlante para retroceder en el tiempo. Ella añadió. No, esa cosa todavía está en beta. Boruto respondió, antes de continuar.
Si tuviera que volver atrás en el tiempo, preferiría pasar un par de años en el pasado solo para entender mejor las cosas. Explicó, antes de soltar un bostezo. Sarada guardó silencio. De hecho, estuvo de acuerdo con su compañera de equipo. Estaba ansiosa por saber más sobre el pasado. Sin embargo, ella no tiene el poder para hacerlo. Se preguntó qué descubrirá allí, especialmente la vida de su papá durante ese tiempo. Supongo que sí, si realmente tuviéramos la oportunidad, tal vez podríamos, tan pronto como la chica de cabello azabache volvió su atención hacia la rubia, fue recibida por la sorpresa de encontrarlo ya cayendo en un profundo sueño. La tranquilidad se había apoderado de ellos cuando el fuerte viento pasó a su lado. Sarada respiró hondo mientras se acercaba al rubio ya a su lado. Lentamente se apoyó en el hombro de la rubia y descansó por completo. Lo siento mucho, cabeza hueca, pero realmente necesito una almohada. Dijo mientras se sumergía en el sueño. Una pequeña sonrisa también se formó alrededor de sus labios. Una sonrisa que mantendría durante mucho tiempo. En cuanto a Boruto, había logrado escuchar las últimas palabras de la chica de cabello azabache antes de que ella también se durmiera. En su mente, todavía se preguntaba si tendría una segunda oportunidad para volver al pasado. Regalo. Su mundo se ralentizó. Nunca supo que algún día sería posible una segunda oportunidad imposible, y eso ahora está sucediendo frente a sus propios ojos. Boruto esperó mientras se preparaba para el impacto. No pasó suficiente tiempo para que la chica Uchiha finalmente terminara de analizar mientras les daba un simple asentimiento para que tuvieran el permiso de finalmente cargar hacia el joven Sasuke Uchiha y finalmente lo hicieron. Ambos Rokis despegaron al mismo tiempo a toda velocidad, con el único propósito de derrotar al pícaro Uchiha y posiblemente traerlo de regreso a su aldea natal. Al mismo tiempo, también estaban a la par con Sasuke ya que él también cargaba hacia ellos con su espada lista para atacar. Su Sharingan había sido activado para que no tuviera problemas para predecir sus movimientos. Estaba seguro de que tendría la ventaja de inmediato. Tan pronto como finalmente se acercaron, Sasuke agarró el mango de su arma cuando estaba a punto de dar el primer golpe. Aunque, sucedió algo inesperado antes de que pudiera realizar su movimiento. Ahora. Se escuchó un breve grito del rubio novato. Tan pronto como Sasuke escuchó eso, de repente sintió una vibración muy fuerte desde debajo y cerca de él. ¿Qué? Sasuke fue recibido por sorpresa ya que cuando miró hacia abajo, había grandes grietas en el suelo y cuando llamó su atención de nuevo, fue recibido por una enorme ola de rocas en erupción mientras se dirigía directamente hacia él. Inmediatamente evitó la ola saltando tan alto como pudo, con los ojos aún fijos en sus dos objetivos. Estaba pensando en quién debería ir al principio, el adolescente de cabello azabache, que era el responsable de crear esa ola de destrucción o el chico rubio, que finalmente lo estaba alcanzando con su kunai. Tenía menos de 5 segundos para tomar su decisión y, finalmente, el destino decidió tomar la decisión por él. En el momento en que enfocó sus ojos en el rubio, su mente le mostró brevemente un destello de memoria con respecto a cierto niño, que se parecía al chico frente a él en este momento. Todavía seguía desconcertándolo. No les tomó mucho tiempo finalmente chocar sus espadas, creando una pequeña onda de choque y así comenzando la primera pelea de espadas entre los dos. Ambos también se miraron a los ojos. Boruto realmente no podía creer que este fuera su tío Sasuke frente a él. Era joven pero estaba lleno de emociones. Podía sentir completamente la ira del chico y sabía que esto iba a ser un desafío para él. Existía la posibilidad de que lo mataran en este duelo si hacía algún movimiento en falso. Debía tener cuidado. La espada comenzó inmediatamente después de que chocaron. El rubio fue recibido por un aluvión de golpes de Uchiha ya que inmediatamente se vio obligado a entrar en el lado defensivo tratando de bloquear y evitar los ataques del otro. Tenía que admitir que su sensei adolescente era mucho más rápido en comparación con la versión anterior. Otra diferencia es que este tenía 2 pares de brazos, mientras que el otro solo tenía un brazo. El principal punto de inflexión es que la versión más joven aún no tiene el Rinnegan o incluso el Mangekyou en este momento. Fue una ventaja para el rubio ya que no tendrá muchos problemas para enfrentarlo. Lo que quería en este momento era una contraofensiva para detener estos ataques, pero no puede encontrar el momento adecuado. Tendrá que ser paciente por un tiempo. En cuanto a su sensei adolescente, estaba por todos lados, haciendo todo lo posible para herirlo. Parecía que la emoción y la adrenalina lo habían afectado primero, por lo que el tipo estaba muy decidido en primer lugar. ¿Realmente estaba tan ansioso por pelear?
Boruto pensó para sí mismo mientras evitaba otro golpe. El lado ofensivo de Sasuke estaba simplemente encendiendo, literalmente chispeando desde que había canalizado su chakra a través de su espada, produciendo y desatando su jutsu elemental de liberación de relámpagos. Con este tipo de técnica elemental, al rubio le resultaría más difícil evadirlo ya que la esencia del rayo ahora puede penetrar su piel. El Uchiha se había sorprendido un poco de que el rubio pudiera evitar sus ataques más rápido sin problemas. No había visto a una persona que esquivara los ataques con precisión. Boruto anticipó rápidamente cuando él también convocó a su propio jutsu elemental. Que era un jutsu de explosión. Se reveló que era su boleto para alejarse del lado defensivo por un tiempo. Rápidamente colocó su mano en el suelo activando el jutsu. Auge. Entonces ocurrió una explosión cuando Sasuke se vio obligado a detener sus ataques y saltó fuera del área para evitar la explosión. Había humo que había aparecido alrededor del área después de la pequeña explosión. El Uchiha se quedó allí quieto con su postura de lucha pero mirando a su alrededor buscando al rubio. No tomó mucho tiempo ya que en un destello de un rayo amarillo, el rubio apareció justo frente a él, quien ahora estaba en el lado ofensivo ya que ahora era su turno de desatar sus propios ataques contra él. Sasuke se sorprendió cuando de repente fue recibido por un golpe rápido del kunai que casi le tocó las mejillas. Lo bloqueó con éxito con su espada y al segundo el golpe que siguió después de eso. Hasta ahora, el duelo se había estado convirtiendo lentamente en una pelea de espadas entre la rubia y el adolescente de cabello azabache. Ambos intercambiaron golpes a pesar de que el Uchiha tenía la ligera ventaja ya que tenía el arma más grande en comparación con el rubio, que solo había tenido su kunai, pero aún así se las ha arreglado para contenerse por bastante tiempo. Por otro lado, Sasuke todavía estaba asombrado pero desconcertado. ¿Todavía puede mantenerse a este nivel? Pensó para sí mismo, ya estaba usando sus ataques a toda velocidad contra él. ¿Debería activar el sello maldito de inmediato? ¡No! Era demasiado pronto y era un desperdicio de chakra. Necesitaba conservar su energía para sus mejores ataques. Iba a esperar un rato y pensar. En cuanto a Boruto, finalmente estaba ganando algo de ventaja. Por lo que notó, parecía que su sensei adolescente estaba molesto por sus propios pensamientos, dándole una pequeña distracción de la que el rubio se aprovechó de inmediato. Primero, decidió retirarse del lado ofensivo hacia el lado defensivo, lo que hizo que el Uchiha se aprovechara de inmediato mientras desataba algunos de sus propios ataques con espada. En segundo lugar, enfocó sus ojos en los pies y las manos del Uchiha, esperando el momento adecuado para actuar. Por último, mientras el Uchiha avanzaba para dar otro golpe, el rubio evadió el ataque dando un ligero giro a su alrededor, para sorpresa del adolescente de cabello azabache. Boruto finalmente tomó acción cuando le dio un codazo en la espalda, lo que hizo que el Uchiha fuera empujado hacia adelante, luego lo siguió convocando a un Rasengan que envió directamente al tipo a algunas distancias. La rubia no quería apuñalar inmediatamente al chico usando el kunai. No era un asesino, y esta era la versión más joven de su tío Sasuke, lo que también hizo que se contuviera durante el duelo, simplemente no puede usar todo su poder para derrotar a su joven sensei de inmediato. Sasuke se sorprendió al sentir de inmediato el dolor en su espalda. El contraataque fue tan rápido que pensó que estaba enfrentando al cuarto Hokage. También le dio la molestia ya que se recuperó de inmediato y cargó contra el rubio de nuevo. Esta vez, podía sentir los dolores en su cabeza resurgiendo, pero no importaba, quería pelear con un oponente más fuerte de todos modos. Boruto se sorprendió cuando el Uchiha se recuperó de inmediato y cargó contra él de nuevo para otra ronda de pelea de espadas. ¿Incluso él se queda sin chakra? Pensó para sí mismo. Dio otro suspiro mientras se preparaba para otra ronda. También se preguntó qué le habrá pasado a su compañero de equipo de cabello negro. ¿No se suponía que debía ayudarlo en esta batalla? ¿O pasó algo en el camino que le impidió hacerlo? Mientras tanto, Sarada apretó los dientes con molestia mientras luchaba por encontrar una manera de entrar en la batalla. Fueron demasiado rápidos para empezar y la chica de cabello azabache no pudo encontrar el momento adecuado para golpear al oponente actual de su compañera de equipo. Hubo un momento en que finalmente tuvo la oportunidad de entrar en escena, pero finalmente decidió dejarlos estar ya que había surgido otra serie de problemas. Otro problema era que no podía usar su Sharingan tan fácilmente porque podría causar algunas consecuencias increíbles, ya que el conocimiento era que solo había un Uchiha en este lugar de batalla.
Miró a su alrededor y descubrió al joven señor séptimo y a su joven madre, quienes estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo en este momento. Solo miraban y veían cómo sucedía todo como si fueran niños perdidos en medio de una ciudad. Debe haber muchas preguntas dando vueltas por sus mentes en este momento y podría ser un desafío difícil explicarles todo esto en este momento. Al mismo tiempo, los problemas comenzaron a dar a conocer su presencia en la forma de Tensai, que todavía estaba aquí y era testigo de cómo se desarrollaba toda la escena. Aparentemente, el hombre todavía tenía intenciones bajo la manga cuando levantó su mano derecha y chasqueó los dedos. Después de ese movimiento, porciones sin puntuación de entidades oscuras comenzaron a aparecer y a elevarse del suelo. Primero parecían estar en forma de una nube oscura y transparente que flotaba en el aire hasta que rodearon a los dos adolescentes, que aún no se daban cuenta. Estas entidades oscuras o más bien los restos espirituales de los shinobi, que murieron en este lugar, luego se transformaron lentamente en figuras con forma humana hasta que todos tomaron la forma de shinobis pero vestían un tipo de ropa de una época diferente. Todavía conservaban la esencia negra, lo que los convertía en una especie de sombra física. Había alrededor de una docena de ellos en el área y todos tenían el objetivo de acercarse a los dos adolescentes, quienes aún no sabían que ya estaban en una situación peligrosa. El tiempo se acercaba para la adolescente de cabello azabache, no tomó suficiente tiempo para que ella se decidiera, ya que inmediatamente despegó de su posición anterior y corrió hacia el área determinada. Naruto, Sakura. Los llamó con la esperanza de alertarlos, pero aún así no se dieron cuenta. Sarada apretó los dientes y le dio una ligera mirada de frustración. Parece que esta vez iba a tomar el asunto en sus propias manos. A medida que se acercaba, activó en secreto su Sharingan para aprender más de los alrededores y se sorprendió al descubrir que ya habían sucedido muchas cosas. Y al mismo tiempo, un gran grupo del mismo tipo de enemigos físicos sombríos comenzó a materializarse frente a ella. La adolescente de cabello azabache se detuvo cuando fue recibida por otro problema. Tienes que estar bromeando. Mientras tanto, fue algo muy inesperado para los dos miembros principales del equipo 7. Se quedaron parados allí con asombro e incredulidad por lo que estaba sucediendo justo enfrente de ellos. De lo que se suponía que era una batalla personal entre ellos y su antiguo compañero de equipo, se han visto en una situación en la que se vieron reducidos a meros espectadores. Las preguntas estaban dando vueltas por sus mentes, mientras observaban al rubio novato Boruto Kazaki enfrentarse a Sasuke Uchiha por sí mismo. También les causó una gran preocupación ya que el tipo era considerado un posible fugitivo de rango S. Sakura podía sentir la tensión a su alrededor. El adolescente de cabello rosado estaba abrumado por lo que estaba pasando en este momento. No estaba segura de cómo iba a manejar la situación, la preocupación estaba al frente de su cabeza en este momento. Tenemos que ayudarlo. Naruto apretó los dientes con ira, el hecho de que estaba parado allí sin hacer nada. Trató de abrirse camino hacia el campo de batalla principal, pero de repente fue impedido por el dolor y las heridas que solo reaparecieron en este momento. Parecía que el apoyo del Kyuubi había sido cortado. Casi se cae al suelo, pero fue inmediatamente atrapado por su compañero de equipo de cabello rosado. Naruto, por favor no te fuerces. No te has recuperado todavía. Sakura exclamó mientras sostenía a la repentinamente debilitada rubia. Naruto rió levemente. Está bien Sakura-chan, puedo manejar este Datebayo. Respondió con confianza mientras trataba de esforzarse de nuevo, pero no pudo. Entonces nuevamente, sintió algo de alivio cuando el otro comenzó a usar el jutsu de curación. Quédate quieto. Sakura instruyó mientras inmediatamente comenzaba a curar a su compañera de equipo. Aún tenía las manos temblorosas por la tensión de la batalla. Los dos permanecieron en esa área por un tiempo y cuando el proceso de curación terminó, el problema finalmente los había alcanzado como una cierta esencia negra en la forma de una figura humana en la sombra que de repente se materializó frente a ella y detrás de su rubia compañera de equipo. El humano sombrío fue descrito como un shinobi de una era diferente. Se podía ver la diadema de la aldea, pero el símbolo era vago de leer. El último detalle sobre el enemigo sombrío era que tenía un arma enorme en forma de hacha de batalla con un mango largo y ojos amarillos amenazantes. Estar atento. Sakura lo notó de inmediato cuando inmediatamente sacó al rubio de su posición, evitando el intento de ataque al adolescente cuando el hacha gigante rompió el suelo. Naruto fue tomado por sorpresa cuando de repente se encontró siendo empujado de manera segura hacia el suelo. Escuchó un fuerte estruendo al que se dio cuenta de que había aparecido un enemigo.
Luego, sus ojos se volvieron hacia la dirección principal y vieron al enemigo listo para atacar de nuevo. Otro. Naruto exclamó mientras empujaba a su compañero de equipo de cabello rosado y a él mismo para evitar el segundo ataque, rodando lejos de su posición anterior. El resultado del segundo ataque también obstaculizó al enemigo ya que tuvo problemas para traer el enorme hacha ya que estaba clavado en el suelo. Sakura notó esto e inmediatamente actuó golpeando el suelo con tanta fuerza que causó un pequeño temblor que hizo que el sombrío enemigo perdiera el equilibrio. El siguiente movimiento fue realizado y seguido por el propio Naruto mientras el adolescente se recuperaba rápidamente, sacando su kunai y cargando desde una posición baja, golpeando y cortando al enemigo en ambas piernas, lo que provocó que se desintegre. Sin embargo, no terminó a partir de ahí. Aparentemente, una gran cantidad de ellos se materializó de inmediato frente a los dos y en menos de un minuto se encontraron rodeados. ¿De dónde salieron estas cosas?, exclamó Naruto. Estaba sorprendido y desconcertado al mismo tiempo. No sabía qué diablos estaba pasando en este momento, pero quería saber por qué estaban siendo atacados. Si todos estos fueron convocados, ¿quién los convocó? ¿Fue Orochimaru? Pero no estaba aquí. ¿Kabuto? Él tampoco estaba aquí. Sasuke era un caso dudoso. No podía convocar a todas estas extrañas personas de las sombras. Estaba ocupado luchando contra el novato. Entonces eso deja una pregunta misteriosa por ahora. Ninguno de sus compañeros de equipo de cabello rosado pudo responder. Ambos estaban atrapados en una situación en la que se obligan a defender sus vidas una vez más. Mientras tanto, se sentía como ver una escena experimental, con tantas cosas sucediendo de izquierda a derecha, que poco a poco se estaba convirtiendo en un estruendo real. Movió los ojos para observar a los demás, que actualmente estaban enfrascados en sus propias batallas. El interés de Tensai se centró más en los dos recién llegados. Eran más interesantes en comparación con los demás, que se consideraban solo piezas de ajedrez y peones, de los que se esperaba que cumplieran el plan ya manipulado. Estos dos fueron una excepción. Él mismo había decidido no interferir por un tiempo. Necesitaba saber más sobre sus capacidades y cómo manejarían esta situación. Se le dio ese poder para probar a cualquiera y usaría ese poder para darle a este evento un poco de sabor solo para probarlos, aunque no abusará de él, ya que estas convocatorias fueron tomadas de los remanentes de lo que quedaba en este lugar. Los recuerdos, para ser exactos, era lo único que podía hacer hasta ahora. No revelará mucho de sí mismo y sus habilidades, y esa fue su elección final a menos que algo salga inesperado. Mientras continuaba con su observación, recopiló varias cosas importantes que aprendió de los dos. Primero observó a la rubia adolescente, que ahora estaba peleando con Sasuke Uchiha. Tuvo que admitir que el tipo era rápido y fuerte según lo que podía ver en sus movimientos. Había una breve teoría que le decía que el rubio podía ser más fuerte que el Uchiha. A pesar de que estaban peleando al mismo nivel de velocidad, podía decir que el rubio podía ir más allá de eso, es solo que parecía estar conteniéndose en este momento. Lo que saca a relucir la pregunta. ¿Había algo que le molestaba? ¿Conoce siquiera a la persona con la que está peleando actualmente? Si es así, ¿cuál es su relación con el adolescente de pelo negro? Solo los dos miembros principales del equipo 7 tenían relaciones con él. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la recién llegada rubia? Sin embargo, el adolescente aún puede sacar lo mejor de sí mismo, ya que no era solo un novato para un equipo. Luego, su atención se centró en el otro recién llegado, que era el novato de cabello azabache. Sarada Inoue era lo único que sabía de ella cuando se encontraron durante el tiempo en Public Hot Spring. Para su sorpresa, esta chica era incluso más monstruosa que cualquier persona presente aquí. Literalmente, un monstruo, ya que estaba tirando a la sombra convocatoria como un frisbee. Una invocación incluso consiguió un uppercut hacia el aire que se dirigía directamente en su dirección. Realmente casi lo golpeó y con eso fue seguido por una breve mirada fría de la propia chica. Tensai le dio una mirada divertida, obviamente le estaba enviando un mensaje directo y un simple mensaje de nunca te metas con una chica. Shanaro. Entonces, su atención se desvió repentinamente hacia la otra área, donde los dos miembros principales del equipo 7 todavía estaban participando en su batalla actual. Le dio una mirada muy sorprendida cuando se concentró en la adolescente de cabello rosa, ella era básicamente un monstruo similar a la otra chica. El detalle sorprendente fue que notó algo similar entre la chica de cabello rosa y su contraparte de cabello azabache.
Su conjunto de movimientos era inquietantemente similar, pero el otro era más rápido. Luego comenzó a conectar los puntos lentamente y se le ocurrió una posible teoría de que este novato estaba relacionado con un adolescente de cabello rosado. Era una idea inverosímil, pero de alguna manera se siente como si fuera cierta. Fue una observación interesante y el destino solo sabe lo que sucedería a continuación. Mientras tanto, mientras continuaban las peleas, otro espectador se había quedado fuera por el resto del tiempo. Sai se apoyó en la roca ya que todavía se sentía adolorido y sostenía la puñalada en el hombro que había recibido antes del adolescente de cabello azabache. Todo su cuerpo estaba entumecido, mientras luchaba por hacer el más mínimo movimiento. Sintió como si toda su energía se hubiera agotado. De hecho, tenía ese sentimiento todo el tiempo desde que conoció a Lucia y su Sharingan. Maldita sea. Murmuró para sí mismo. Sus ojos eran los únicos activos hasta ahora, moviéndose y observando lo que estaba sucediendo actualmente a su alrededor. Se sentía como si estuviera en medio de una guerra, con todas estas sorpresas y nuevos enemigos al timón, no sabía qué estaba pasando en este momento. ¿Era todo esto parte de la misión o simplemente una ilusión? Observó a sus compañeros de equipo, que estaban luchando contra ellos y eso realmente respondió a su pregunta de inmediato de que este era el verdadero negocio. Si pueden tocarlos y lastimarlos, entonces no hay duda. Luego, sus ojos se movieron y vieron a los dos novatos luchando contra sus propios problemas. De hecho, estaba un poco culpable y avergonzado por subestimarlos. A sus ojos, no eran novatos ordinarios, estaban en un nivel al que reconocía solo como élite. Justo como lo que el novato Boruto Kazaki le estaba haciendo ahora mismo al Sasuke Uchiha. Parecía estar jugando con él o eso parece, o tal vez simplemente se contuvo por alguna razón. El pícaro Uchiha estaba dando todo su esfuerzo mediante el uso de ataques increíbles, pero el rubio simplemente estaba evadiendo cada parte a gusto. ¿Era este tipo un novato para empezar? Todavía no estaba seguro de ello. Había tantos misterios para reflexionar en este momento, y él no tiene todo el tiempo para hacer eso. Así que sin perder el tiempo, el adolescente de cabello negro hizo todo lo posible por moverse, específicamente tratando de levantarse del suelo. Sus rodillas y piernas todavía estaban entumecidas, así que tuvo que acostumbrarse eventualmente. Sin que él lo supiera, ya había peligro arrastrándose por detrás. Cuando estaba a punto de obligarse a sí mismo a ponerse de pie, un enorme enemigo de las sombras, que empuñaba una enorme katana apareció de repente detrás de él listo para atacar. Sai inmediatamente sintió la presencia cuando se dio la vuelta para mirar brevemente antes de lanzarse a la distancia para evitar el golpe. Su única fuente de arma era su bolígrafo, pergamino y bloc de dibujo que estaba separado de él. La roca en la que se apoyaba fue destruida y se encontró arrastrándose lejos del enemigo mientras lo perseguía. Realmente se sintió como si estuviera en un evento tortuoso, donde fue despojado de todas las oportunidades para defenderse, y mucho menos tratando de encontrar una manera de evitar los ataques. Su única gracia salvadora surgió cuando finalmente encontró sus pergaminos y su bolígrafo desde la distancia. Sai abrió mucho los ojos mientras hacía todo lo posible por gatear más rápido solo para llegar allí. Podía sentir los pasos grandes y ruidosos que se dirigían hacia él. Los sonidos de la gran hoja al arrastrarse imprudentemente por el suelo. Esta fue la primera vez que el adolescente de cabello negro inconscientemente pidió ayuda hacia los cielos. Afortunadamente, sus oraciones serían contestadas cuando finalmente llegara a su destino. Inmediatamente tomó su pergamino y bolígrafo mientras giraba en su dirección hacia el frente hacia su atacante. Cuando el gran enemigo de la sombra lo alcanzó, trajo su enorme hoja para realizar otro golpe una vez más. Al mismo tiempo, Sai finalmente se las arregló para tener una ventaja cuando inmediatamente abrió el pergamino, dibujó algo en él y giró el frente del pergamino hacia el enemigo. Momentos después, una enorme hoja de tinta salió repentinamente del pergamino y se dirigió directamente hacia el enemigo empalándolo y destruyéndolo instantáneamente. Sai soltó un suspiro de alivio cuando todo su cuerpo cedió por la presión. El adolescente se encontró recuperando el aliento cuando el peligro se desvaneció de él. Ahora se encontraba de nuevo como espectador. Observó su entorno de nuevo y su atención se centró en el medio donde el novato y el Uchiha de cabello azabache todavía estaban luchando. No le tomó mucho tiempo decidir mientras procedía a recuperarse lentamente y se dirigía hacia el campo de batalla principal. Mientras tanto, respiraba con dificultad, no sabía los números exactos o cuántas veces ya había realizado el Rasengan contra esos enemigos de la sombra, pero parecía que había eliminado un buen número de ellos desde su propio punto de vista.
Al menos eso es lo que pensó. El daño más grande provino nada menos que de su compañero de equipo de cabello rosado y el novato de cabello azabache, quienes estaban eliminando a los enemigos de izquierda a derecha. Las dos chicas aparentemente estaban alborotadas ya que ninguno de los enemigos realmente podía ponerles un dedo encima. Si alguien se atreve a acercarse a las dos chicas, se convertirán instantáneamente en un frisbee como lo que ha sido de las sombras enemigas. Los cuerpos volaban literalmente por todas partes. La rubia tuvo que admitir que estas dos chicas eran literalmente un fenómeno de la naturaleza. Aunque, la única pregunta que le vino a la mente fue cómo estas dos chicas eran de alguna manera similares en términos de su monstruosa fuerza. ¿Podría ser esto solo una coincidencia? Quizás Sakura tenía un pariente lejano que posee la misma fuerza monstruosa que la de ella. Había tantas posibilidades dando vueltas por su cabeza. ¿Debería usar todo su tiempo solo para resolverlo o seguir luchando contra los enemigos? Inmediatamente eligió la decisión correcta cuando de repente fue devuelto a la realidad. Se encontró mirando lo que parece ser un gran enemigo de la sombra que se dirige directamente hacia su dirección y está casi a quemarropa. ¡Oh, mierda! Naruto exclamó e inmediatamente evadió el ataque, inclinándose hacia atrás a lo que no había hecho antes. El enemigo eventualmente se estrellaría contra una gran ruina con tanta fuerza que desaparecería de la faz de la tierra. El rubio aterrizó en el suelo mientras se encontraba frente al cielo azul claro. Estaba confundido y comenzó a preguntarse qué acababa de suceder. ¿Cómo diablos hice eso, Datebayo? Comentó Naruto mientras se recuperaba lentamente. Nunca supo que tenía ese tipo de reflejos y tiempo de reacción. Cuando estaba a punto de levantarse de nuevo, sintió un dolor agudo en la cabeza mientras se encogía y sostenía la cabeza hacia un lado. Parecía que los molestos dolores habían vuelto una vez más. Mientras intentaba mirar hacia el lugar donde el novato y su ex compañero de equipo, que todavía estaban enzarzados en una batalla, un pequeño recuerdo apareció ante sus ojos. Por lo que vio, era un chico de cabello rubio luchando contra un hombre de cabello azabache en cierto campo de entrenamiento. El corto recuerdo terminó ahí y Naruto se quedó desconcertado y confundido una vez más. Trató de averiguarlo conectando los puntos, pero no pudo hacerlo, aunque se alegró de que los dolores de cabeza estuvieran aquí solo por un breve tiempo. Luego volvió su atención hacia el campo de batalla principal e inmediatamente se dirigió allí para ayudar al novato. Sin embargo, antes de que pudiera dar los primeros pasos, hubo un chasquido que escuchó cuando de repente se encontró sin poder moverse ya que todo su cuerpo se paralizó. ¿Qué demonios? Naruto exclamó para sí mismo mientras se preguntaba qué le estaba pasando. No puede sentir que ningún enemigo se acerca y solo se encuentra atrapado en esa posición. Sin que él lo supiera, un cierto hombre de cabello castaño, con el nombre de Tensai, fue el responsable mientras se levantaba de su posición para finalmente tomar medidas. Mientras tanto, era una escena muy poco probable. No era como cualquier otro, ya que era una combinación de destrucción y poder femenino. Sarada y Sakura fueron principalmente las responsables de crear un caos en el que nadie se atrevería a interferir. Las dos chicas se encontraron enfrentando a la última porción o grupo de enemigos de la sombra. No les tomó mucho tiempo terminar de inmediato toda la pelea en cuestión de minutos. Aunque, algo pasó en los últimos minutos de la pelea. Vamos, tráelo. A menudo era una de las frases comunes dichas por el adolescente de cabello rosado durante o en medio de una batalla acalorada. Tenía ese tipo de gestos desde que era niña. Ella era un tipo de persona que expresaba sus emociones en cada batalla en la que estaba involucrada. Fue una de las cosas que mantuvo viva su pasión como shinobi. Tampoco esperaba compartir el mismo tipo de aspecto con el novato de cabello azabache, ya que ambos lucharon uno al lado del otro, derrotando a todos los enemigos de la sombra en este momento. Hubo una escena en la que se encontró agarrando a un enemigo por el cuello y arrojándolo hacia la chica de cabello azabache, que recibió el mensaje cuando esta última dio una patada giratoria alta que envió al enemigo hacia un grupo de ellos instantáneamente noqueándolos como si eran una especie de bolos. Puñetazo tras puñetazo, smash tras smash, ambos enviaban un mensaje a todos. La química entre ellos era algo que nunca había visto antes. Se sentía como si ya estuviera cómoda, como si supiera cuál sería su próximo movimiento y cómo funcionaría su próximo plan de ataque. También sintió esta extraña sensación de orgullo hacia el novato. No sabía si era por su tutoría como líder de equipo que estaba comenzando a ver que sus consejos entraban en vigencia.
Aunque, este era un tipo diferente de orgullo, como si esto fuera algo para atesorar por el resto de su vida. Sus ojos verde claro observaron al novato una vez más, mientras terminaba con el resto de los enemigos. Al mismo tiempo, sintió un dolor repentino en la cabeza que la obligó a sostener la cabeza debido al dolor. Una imagen borrosa de una niña de cabello azabache, llorando abrazándola apareció ante sus ojos. En ese momento podía sentir una emoción extraña una vez más y esta vez podía sentir pena. En cuanto a Sarada, la adolescente de cabello azabache se dio cuenta de eso e inmediatamente corrió hacia su joven madre adolescente, Sakura. La adolescente de cabello azabache exclamó cuando finalmente llegó a su destino. ¿Estás bien? Continuó con otra pregunta mientras también comenzaba a verificar si su joven madre había sufrido alguna herida. Hasta ahora no había ninguno a excepción del dolor de cabeza. En cuanto a la adolescente de cabello rosado, hubo un silencio que la abrumaba antes mientras miraba hacia abajo. Unos momentos después, lentamente levantó la cabeza mientras miraba directamente a los ojos de los novatos y le dedicó una sonrisa misteriosa. En ese momento en el tiempo, había algo extraño pero una vibra familiar que Sarada había sentido. Cuando se encontró con los ojos de la chica de cabello rosa, vio algo diferente y la sorprendió un poco. Después de eso, la adolescente de cabello rosado volvió a ser ella misma cuando de repente colapsó en los brazos del novato. Su conciencia estaba debilitada. No te preocupes, estoy bien. Sakura finalmente respondió con una voz ligeramente debilitada. Ve a ayudar a Vol, necesita tu ayuda. Dijo y animó al novato de cabello azabache antes de mirar el espacio en blanco preguntándose qué había sucedido realmente en ese momento. Eventualmente, lentamente perdería la conciencia y se quedaría dormida. En cuanto a Sarada, asintió con la cabeza en comprensión mientras ayudaba con cuidado y llevaba a su joven madre a un lugar seguro, donde esta última descansaba sobre una enorme roca. Después de eso, procedió a dirigirse hacia el campo de batalla principal para ayudar a su compañera de equipo rubia, que actualmente estaba en una batalla en curso con su padre adolescente. Aunque, antes de que pudiera hacer eso, una cierta voz la interrumpió de repente. Eso fue impresionante. Sarada detuvo sus pasos rápidamente, se dio la vuelta para enfrentar a un hombre de cabello castaño familiar, que ahora estaba al lado del adolescente de cabello rosado. La chica Uchiha inmediatamente se puso en posición de lucha. No la toques. Ella exclamó con calma al hombre, que no era otro que Tensei. El joven dio una pequeña sonrisa mientras echaba un vistazo al inconsciente adolescente de cabello rosado antes de mirar a la chica de cabello azabache con ambas manos levantadas. No te preocupes, no la tocaré. Respondió. Soy caballeros. Añadió, su voz emitiendo esa eventual promesa. Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber cómo parece que te preocupas tanto por ella, a pesar de que ustedes dos obviamente se acaban de conocer. Añadió Tensei. Sarada entrecerró los ojos. No es de tu incumbencia. Ella respondió, antes de continuar. Lo que más importa es que nadie resulte herido hoy. Tensei asintió con la cabeza en comprensión. Supongo que sí, parece que has logrado la mayoría de tus objetivos. Comentó antes de volverse hacia el campo de batalla principal. Me pregunto si aún podrías lograr el último objetivo. Él dijo. Tu compañero de equipo se está conteniendo. Hubo tranquilidad que se hizo cargo. A partir de entonces, Sarada no perdió el tiempo ya que inmediatamente se dirigió hacia el área principal. Sin embargo, ya habían pasado muchas cosas desde entonces. Mientras tanto, Boruto apretó los dientes con molestia cuando se encontró perdiendo ligeramente su concentración. La pelea acababa de llegar a niveles más altos cuando se encontró tratando de evitar los ataques elementales de su contraparte de cabello negro. Sasuke aparentemente había residido en usar invocaciones elementales, enfocándose principalmente en el elemento relámpago, que era su opción preferida. Luego lo combinó con su taijutsu de élite y su destreza en el combate con espadas para finalmente obtener la mayor parte de la ventaja. El campo de batalla se llenó de un caos creativo. Una serie de rayos comenzaron a destellar alrededor del área cuando el Uchiha estaba muy decidido a derrotar al novato. Sasuke supo desde el principio que este niño era algo especial y podía sentir que de alguna manera se estaba conteniendo y quería sacar lo mejor de él. Es inútil si no luchas, chico. Le dijo al novato con una expresión arrogante. Te matarán de todos modos. Añadió, antes de sentir un ligero dolor de cabeza. En cuanto a Boruto, hizo todo lo posible por mantener la calma y no dejar que sus emociones se apoderaran de él. Tuvo que admitir que fue realmente difícil enfrentar a la persona que lo ayudó a convertirse en la persona que es hoy.
Con tantos buenos recuerdos que podía recordar, fue difícil para él enfrentarse cara a cara con su joven maestro. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que si no actuaba en esta situación, bien podría estar atrapado aquí para siempre y no quería gastar mucha energía en esto. Lo único que podía hacer era pensar en un movimiento que inhabilitara a su oponente pero que al mismo tiempo no lo matara ni lo lastimara de alguna manera. La posibilidad de traerlo de regreso a Konoha antes estaba en sus manos. En menos de unos segundos, finalmente pensó en un movimiento para ejecutar y esperó el momento adecuado para hacerlo. Enfocó sus ojos en los pies de Luchia una vez más, esperando el momento para otro golpe. En cuanto a Sasuke, todavía continuaba con su ataque mientras hacía todo lo posible para causarle algún daño al rubio, pero aún no podía hacerlo. La frustración pronto lo alcanzaría cuando comenzara a subir de nivel sus movimientos nuevamente. Incrementó cada vez más su lado ofensivo hasta que pudo asegurar el tiempo en el que no había más posibilidades de que el rubio realizara un contraataque y tal como predijo este último comenzó a saltar lejos de él. Las probabilidades se estaban volviendo a su favor lentamente. Sin embargo, al mismo tiempo, los dolores de cabeza continuaron creciendo a medida que pasaba el tiempo. Pronto llegaría a su punto de inflexión cuando su mente comenzara a cambiar su propio mundo. Comenzó a ver destellos de recuerdos que no le eran familiares, pero los había visto en sus sueños. Los recuerdos lo llevaron brevemente a cierto campo de entrenamiento donde se encontró en una sesión de sparring junto con el joven rubio, cuyos ojos decididos eran vencerlo a cualquier precio. Vamos. Pensé que eras más rápido que esto. Aún no ha terminado. Te voy a vencer y me aseguraré de que tomará menos de un minuto. Date basa. Veamos eso. Fue en este momento que el dolor había cobrado su precio y sintió un dolor agudo en la cabeza que de repente se vio obligado a detener sus ataques y sostuvo su cabeza con dolor. La espada de Luchia cayó al suelo mientras luchaba mucho para sorpresa del novato. Boruto abrió los ojos sorprendido cuando de inmediato dejó de moverse. Se encontró mirando al joven Sasuke Uchiha, quien de alguna manera había sido incapacitado por un misterioso dolor de cabeza. Entonces instintivamente se volvió hacia su derecha para ver a su compañero de equipo de cabello negro Azabache, que acababa de llegar a la escena. Levantó la mano para decirle a la chica que se detuviera ya que la situación había cambiado sorprendentemente. El resto de todos se sorprendió bastante al ver lo que estaba sucediendo en este momento. Incluso para Tensai, quien estaba desconcertado ya que se suponía que esto no sucedería realmente en este evento. Al mismo tiempo, Sai había llegado a la escena por detrás mientras actuaba de inmediato usando su invocación de tinta para atar a Luchia y cerrar cualquier posibilidad de que escapara. En cuanto a Boruto, el novato se dirigió lentamente hacia el chico solo para comprobar si estaba bien. En ese momento, la preocupación se apoderó de él y pensó que la batalla finalmente había terminado debido a circunstancias inesperadas. Podía sentir su corazón latiendo más rápido mientras llegaba lentamente a su contraparte, quien aparentemente se había quedado en silencio durante bastante tiempo. Tenía la cabeza gacha y no mostraba signos de estar consciente. Parecía que el dolor era demasiado para que él lo soportara, que cerró por completo su mente. Sai, por otro lado, se aseguró de que las cosas ya no se salieran de control, ya que incluso convocó a sus sustancias de tinta una vez más para crear una conexión con la original para reforzar aún más la seguridad y asegurarse de que el adolescente no pueda para escapar esta vez. Toda la zona estaba cubierta de silencio. Sagada no pudo evitarlo mientras procedía a dirigirse al lugar principal. Boruto. Murmuró a su compañera de equipo. La preocupación también crecía dentro de ella. En cuanto al novato rubio, finalmente había llegado al adolescente de cabello negro Azabache. Cuando estaba a punto de extender su mano hacia el adolescente inconsciente, algo inesperadamente lo interrumpió. Hubo un cierto sonido de un solo chasquido de dedo cuando inmediatamente se volvió a su derecha para ver a Tensai, de pie cerca del área con una sonrisa confidente. Por unos momentos, el rubio estuvo confundido pero dio una expresión seria antes de volverse hacia su dirección actual solo para enfrentar a Luchia completamente despierto con una expresión loca y retorcida. En cuestión de segundos, las sustancias de tinta que lo unían fueron destruidas por un rayo que emitió el adolescente de cabello azabache para gran sorpresa de Sai. Al mismo tiempo, el Hougan de Boruto reaccionó y se activó, se encontró mirando una esencia oscura que rodeaba al otro. Momentos después de eso, Sasuke agarró su espada e inmediatamente hizo su movimiento apuñalando al novato en el estómago. Los ojos de Boruto se abrieron en estado de shock cuando la hoja penetró lentamente en su piel.
Sus instintos tomaron el control mientras trataba de retroceder solo para ser pateado por el Uchiha que lo envió a la distancia. Todo el mundo estaba en shock con la excepción de uno. Por mucho que Sai quisiera ayudar, no pudo hacerlo ya que aún estaba debilitado por sus heridas. El mismo Boruto tirado en el suelo mientras sostenía su estómago izquierdo adolorido. Había una pequeña porción de sangre saliendo de la herida y pudo un poco de electricidad desde que vio a Uchiha canalizar su relámpago. Se encontró incapacitado e incapaz de libremente mientras el otro se acercaba lentamente hacia él. Tienes que estar bromeando. Boruto exclamó para sí mismo mientras trataba de retroceder. Se culpa a sí mismo por estar distraído en este momento. En cuanto a Sasuke, se dirigió hacia el novato mientras muchos pensamientos acudían a su mente. La confianza finalmente se había apoderado de él y pensó que finalmente había ganado la batalla. A medida que se acercaba a él, sostenía su espada con la intención de acabar con él de una vez por todas. Boruto contuvo la respiración cuando se encontró mirando a su joven maestro que todavía tenía esa mirada loca. Lo que llamó su atención sobre él fue el aura oscura que lo rodeaba. Le dio confusión y se preguntó si el tipo había sido controlado o ese era su poder real. No importa, ya que estaba a las puertas de la muerte. Hubo un silencio que se apoderó de nuevo. Sasuke, que estaba cerca de la victoria, se quedó mirando al novato. Tenía que admitir que estaba impresionado por lo que el chico le había mostrado durante la pelea. Parecía haber descubierto finalmente un cierto defecto en él y eran pequeñas distracciones. Un novato eres. Murmuró para sí mismo mientras levantaba lentamente su espada en un intento de dar un golpe más. También dio una última mirada que eventualmente será su propia distracción. Los recuerdos habían regresado una vez más y esta vez le mostró el mismo escenario pero un escenario diferente. Le mostraba al mismo chico rubio de antes y esta vez le estaba dando una sonrisa tonta y confiada. No te preocupes, tío Sasuke. Me aseguraré de mantenerla a salvo. Una vez que escuchó esa voz familiar, sus ojos se abrieron con sorpresa al darse cuenta de algo. Al mismo tiempo, su mundo comenzó a cambiar a medida que regresaban los dolores de cabeza. Los recuerdos pronto inundaron su mente y lentamente se volvieron demasiado abrumadores para él. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué soy yo? Estaba cambiando. Papá. Entonces lo llamó la voz de un niño. El adolescente de cabello azabache luego miró hacia arriba para ver una visión de una niña conocida de cabello azabache, poniéndose unas gafas rojas, mirándolo y sonriéndole. Sasuke observó a la niña mientras lentamente daba unos pasos. Al mismo tiempo, abrió con cuidado la boca y susurró cierto nombre. Luego de eso, una pequeña lágrima también cayó de su ojo. La breve experiencia de memoria eventualmente llegaría a su fin cuando finalmente regresara al mundo real. Su visión luego cambió y en lugar del niño rubio o la pequeña niña de cabello azabache, se encontró mirando el puño de cierto novato de cabello azabache antes de finalmente ser despedido. En un giro inesperado de los acontecimientos, Sarada finalmente tomó medidas cuando apareció frente al chico. Sin perder tiempo e inmediatamente desatando un generador de heno que instantáneamente lo envió volando hacia algunas distancias y chocando contra los escombros. Al mismo tiempo, la esencia oscura que lo rodeaba se desvaneció. Boruto, que había sido testigo, soltó un suspiro de alivio. ¿Por qué tardaste tanto? Murmuró para sí mismo. En cuanto a Sarada, inhalaba y exhalaba. Ya era hora de que tomara el asunto en sus propias manos. Se culpa a sí misma por no haber actuado mal antes. Inmediatamente se arrodilló y revisó la herida que había sufrido su compañera de equipo. Boruto se encogió un poco por el dolor, pero finalmente se calmó cuando miró a los reconfortantes ojos de su compañero de equipo. Sarada soltó un suspiro de alivio cuando resultó que, afortunadamente, la hoja no golpeó órganos importantes. Básicamente era una herida superficial que había sufrido la rubia. Cuando estaba a punto de curar a su compañera de equipo, cuando una voz la interrumpió una vez más. Supongo que el daño ya está hecho. Ambos novatos luego se dieron la vuelta para enfrentar a Tensai una vez más, quien se paró frente a ellos con una mirada divertida. Siseo Sarada, ¿qué estás tratando de decir? Ella preguntó. Debo decir que hizo un gran trabajo manejando la situación. El joven dijo. Sin embargo, no se puede cambiar nada en lo que se ha predicho. Añadió. Sarada frunció las cejas. ¿Quieres decir que no podemos traerlo de regreso a su propia aldea? Trató de aclarar la declaración del hombre. Tensai asintió. Eso es solo una parte. Él respondió. Eventualmente, la historia retrocederá a su curso original cada vez que haya sido interrumpida. Añadió. Supongo que esta será una lección para ustedes dos. Les advirtió.
Y si no quieren terminar así, les sugiero que no interfieran más. Hubo un silencio que se apoderó de nuevo. Tensai finalmente les había dicho a los dos lo que tenía que decir. Era hora de irse por ahora ya que les iba a dar tiempo para que se dieran cuenta. Orochimaru estará en camino aquí pronto. Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo en un borrón. Mientras tanto, Sai se encogió de dolor mientras luchaba por levantarse del suelo. Podía sentir su mano y piernas temblando y realmente se sintió debilitado por la terrible experiencia. Llevaba una gran decepción por no actuar ya que las lesiones eran demasiado para él. Agarró cierta roca enorme que actuó como su apoyo en su camino para ponerse de pie. En el camino, sus pensamientos volvieron a acudir a él. Se culpó a sí mismo por no ser demasiado cuidadoso durante la pelea. Podría haber luchado con calma, pero estaba demasiado ansioso por derrotar a Luchia de inmediato y por eso no había trabajo en equipo en este momento. No podía retroceder en el tiempo y rehacerlo todo de nuevo. No había posibilidad de una segunda oportunidad para redimirse nuevamente, aunque hizo su parte durante la batalla. Sin embargo, cuando se levantó, de repente sintió una presencia acercándose a él y giró a su izquierda para mirar al mismo Sasuke, quien caminaba lentamente y cojeaba en su dirección. A este ritmo, el nerviosismo se había apoderado de él cuando Sai abrió los ojos con un poco de pánico. Estaba temblando por todas partes mientras trataba de pensar en alguna solución. Hasta ahora tenía muchas ideas, su cuerpo no cooperaría con él. Cuando Sasuke se acercó a su lugar, el pánico aumentó mientras intentaba alejarse con sus piernas debilitadas. No importa si todavía puede sentir el dolor mientras pueda escapar. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque el Uchiha pudo alcanzarlo. Maldita sea. Sai apretó los dientes porque no tenía más remedio que estar en posición defensiva mientras se preparaba para un posible ataque de nuevo. Su corazón latía más rápido y contuvo la respiración junto con una expresión seria. Cerró el puño mientras se preparaba para librar otra batalla. Con el paso del tiempo, la posible pelea que esperaba no se concretó. Aparentemente, Sasuke simplemente pasó a su lado sin hacerle nada. Sai estaba aún más confundido por lo que acababa de pasar. Enfocó sus ojos en el adolescente de cabello azabache, que se dirigía de regreso al área principal, donde estaban los novatos. La preocupación pronto comenzó a surgir para Sai, sus pensamientos le decían y advertían sobre Luchia de cabello negro una vez más. Sin embargo, no puede sentir ningún peligro o amenaza de su parte, lo cual era extraño. Mientras tanto, la paz de corta duración pronto se verá interrumpida. Sarada ayudó lenta y cuidadosamente a su compañero de equipo en su camino para recuperarse del suelo. Aparentemente, ella había comenzado a curarlo, aunque debido a las peligrosas circunstancias de la llegada de más enemigos al área, había decidido llevar al resto del grupo a un lugar seguro. Aunque, tomaría mucho trabajo ya que tenía que reunir al resto de los miembros del equipo en un lugar seguro. Ambos novatos, que estaban a punto de abandonar el área cuando de repente fueron interrumpidos una vez más. Ambos voltearon la cabeza hacia su dirección actual solo para enfrentar al joven adolescente Uchiha una vez más. ¿Cómo es esto posible? Boruto soltó un pequeño gemido. Ya lo golpeaste fuerte en la cara, date basa. Añadió, mientras se preguntaba cómo diablos se recuperó el tipo tan rápido después de recibir un posible golpe mortal de su compañero de equipo. Sarada simplemente puso los ojos en blanco y colocó gentilmente a la rubia en el suelo. Para ser sincero, ella ya tenía suficiente de esto, si esto era lo que la adolescente realmente quería, que así fuera. Iba a darle una ronda más mientras se colocaba en su postura de lucha. En cuanto al otro, tenía algo diferente en mente. El silencio se había apoderado de nuevo. Todo el mundo contenía la respiración. Todos se preguntaron cuál sería su próximo movimiento. El único escenario posible es que lo que tenían en mente era que volverían a orquestar otro ataque. Sarada previó eso y se preparó. Aunque, algo inesperado siguió después de eso que realmente la sorprendió. Para cuando su contraparte de cabello azabache finalmente lo alcanzó. Detuvo su rastro a unos metros de ella y levantó la cabeza, mostrando una expresión muy diferente. Una pequeña sonrisa preocupada pero genuina. Sarada entrecerró los ojos, no se estaba enamorando de ningún tipo de trucos de sonrisas que Sai hizo famoso. Aunque, mientras continuaba observándolo, especialmente el rostro que mostraba, notó algo diferente. Eran los ojos como si estuviera mirando a una persona completamente nueva. Ella no diría que era completamente diferente ya que todavía era el joven Sasuke Uchiha del exterior. Pero por la forma en que esos ojos se pintaban, era mucho más viejo, maduro y cansado. Lo último que notó fue toda la expresión en sí.
La expresión del adolescente de cabello azabache era el mismo tipo de expresión que había visto muchas veces en su papá, cada vez que la preocupación se apoderaba de él. Este fue el último detalle que finalmente abrió la lata y derramó la revelación. Sarada bajó la guardia lentamente mientras pensaba en algo que decir. Pero antes de que pudiera hablar, fue derrotada nada menos que por el mismo adolescente de cabello negro. En cuanto a Sasuke, finalmente ganó el coraje para hablar y abrir los labios para decir su palabra final, que se reveló como cierto nombre: Sarada.